¿Cómo están? ¿Bien? Prometo ser breve. ¿Ya? Unas 3 horas yo creo, ¿está bien? Hace tiempo que no estaba predicando, que no estaba haciendo esto, así que... quiero comenzar esta pequeña reflexión, esta prédica, comentándoles cuál es el título. Yo le coloqué, es una pregunta en realidad, el título, que dice, ¿cómo es tu Dios? Esa es la pregunta que corresponde, ¿cierto?, al título de esta reflexión. ¿Cómo es tu Dios? Y quiero, a través de algunos pasajes de la Biblia, algunos relatos, ¿cierto?, comentar algunos atributos y algunas características de nuestro Dios. Ahora, la pregunta suena un poco rara porque dice, ¿cómo es tu Dios? ¿Ya? Es como si hubieran distintos dioses, como que cada uno tuviera un propio Dios. Ahí vamos a ir viendo por qué esa pregunta. ¿Cómo es tu Dios? Entonces, vamos a hacer un pequeño viaje, vamos a transitar por algunos versículos de la Biblia y quiero que me acompañen a Génesis 12. Génesis capítulo 12, que lleva por título, voy a leer la NBI, lleva por título Llamamiento de Abraham. Ese es el título que lleva ese capítulo. Vamos a ir al comienzo y dice de la siguiente forma, el Señor le dijo a Abraham, ¿cierto? Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Es una historia que la verdad conocemos bastante, ¿cierto? La cantamos como un coro igual de la escuela, el Padre Abraham. Hoy es muy antiguo, ¿no? Padre Abraham tenía muchos hijos, ¿ya? Abraham, este capítulo, ¿cierto?, nos muestra a esta persona, el padre de la fe, ¿cierto?, un personaje muy importante de la historia bíblica, pero me gustaría adentrarme un poco en el contexto en el que se movía Abraham, ¿ya? En el contexto, en la historia, qué es lo que está pasando en ese momento, y quiero irme al comienzo del comienzo. En el principio, ¿cierto? En esta época, en la época muy antigua, ya hace millones de años, las primeras personas no sabían cómo lidiar ante algunos desastres naturales que ocurrían a su alrededor. Ejemplo, un terremoto, ¿ya? Por ejemplo, al ver los truenos, ¿ya? Los truenos se escuchan, los relámpagos, distintas cosas de la naturaleza que ellos no lograban entender. Recordemos que en la antigüedad no existía la ciencia como hoy la conocemos, ¿ya? Por lo tanto, no habían explicaciones para estas cosas. Habían elementos de la naturaleza que no se entendían, que no se comprendían, y estos primeros hombres y mujeres comenzaron a tener miedo, a tener terror, ¿cierto?, de verse frente a este tipo de situaciones que ellos no podían controlar, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí? No podían controlar estas situaciones. Y empezaron a pensar, empezaron a creer de que habían dioses, habían seres superiores que estaban por sobre ellos, que eran todopoderosos, ¿cierto? Y que tenían la facultad, ¿ya?, de poder, ¿cierto?, de poder ayudar a estas personas o también de poder dificultarles la vida. Ejemplo. Estas personas, ¿cierto?, estaban tan frustradas y tan ansiosas de no saber qué es lo que pasaba a su alrededor, que empezaron a creer, ¿cierto?, que había algo externo, algo fuera de lo normal, ¿ya? Era algo sobrenatural, ¿cierto? Y que estos dioses, estos seres superiores controlaban su vida, ¿ya? Ellos tenían el control de su vida. Entonces, todos los fenómenos naturales que observaban, que vivían, que padecían, todo se lo explicaban, ¿cierto?, a través de dioses, ¿ya? Por ejemplo, erupciones volcánicas,
¿ya? Las lluvias, cuando habían, por ejemplo, diluvios, cuando había mucha lluvia en ese tiempo, que, por ejemplo, a ellos les inundaba sus campos, sus cosechas. Ellos no sabían cómo explicarse eso. ¿Por qué pasaba eso? Entonces empezaron a atribuírselo a distintos dioses, ¿ya? Es así como en la antigua Mesopotamia, donde surge la primera civilización, de donde sale la ciudad, ¿cierto?, donde vive el padre de Abraham y Abraham, ¿ya? Mesopotamia, lo que hoy día es Irak y Siria, habían cientos de dioses que reinaban sobre esos pueblos, sobre esas ciudades. Una cantidad tremenda de dioses. Cuando uno se pone a buscar, tenían dioses para todo, ¿ya? Para todo. Dios del sol, que el dios de la luna. Por ejemplo, aquí hay algunos. Anu era el padre de los dioses y dios del cielo más elevado. O sea, habían distintos tipos de cielo. Enlil era dios de las tempestades, el viento y de la respiración. Enki era el dios de los ríos. Y así un sinnúmero de dioses que las culturas de Mesopotamia, ¿cierto?, estos pueblos habían creado para poder entender, para poder, ¿cierto?, de alguna manera comprender por qué sucedían todas estas cosas, todos estos fenómenos naturales. ¿Ya? Y estos dioses eran bastante interesantes porque se parecían mucho a los seres humanos, se parecían mucho a los hombres y a las mujeres. Ejemplo, habían dioses que se alimentaban, estos dioses se peleaban, muchos de ellos estaban en guerra, se amaban, se casaban, tenían familia, eran dioses muy similares, estaban hechos a semejanza humana, muy similares a las personas. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Eso ocurría en la antigüedad, ¿ya? En las primeras civilizaciones. Los primeros cultos a estos dioses podían consistir, por ejemplo, en apartar algo de mi cosecha, ¿ya? En alguna parte de mi ganado, ¿ya? Eso era, por ejemplo, un culto, un sacrificio a los dioses. Ahora, ¿por qué la gente sacrificaba eso a los dioses? Porque las personas creían que realizando ese tipo de acciones, Dios te iba a bendecir, Dios te iba a favorecer, ¿ya? Eso era bastante común en ese tiempo. O sea, había que hacer un sacrificio, había que esforzarse, y si algo malo pasaba, ¿a quién se lo atribuían? A los dioses, ¿cierto? En este caso, a los distintos dioses que ellos tenían. Si ocurría, por ejemplo, fallecía un ser querido, chuta, en realidad quizá no ofrendé lo suficiente la semana pasada, ¿ya? La cosecha, ¿cierto?, de lo que yo cultivé, no aparté lo suficiente. Y así estas personas vivían ofrendando a los distintos dioses de la antigüedad, ¿ya? Inclusive, habían algunos cultos, algunos sacrificios a estos dioses que eran bastante terribles, ¿ya? No eran muy agradables de realizar. Había un dios que se llamaba Moloch, no sé si alguien había escuchado a ese dios, y este dios Moloch, a él se le ofrendaban niños. O sea, llegaba un punto en donde estas personas estaban tan desesperadas por saber, por ganarse el favor de los dioses, que dijeron ya, a ver, he dado de mi cosecha, de mi ganado, ahora ¿qué más puedo ofrecer? O sea, lo único que me queda son mi familia, mis hijos. Había un culto que era el dios Moloch, ¿ya? Y este culto, ¿cierto?, consistía en que en una estatua, había una estatua de bronce, era bastante terrible esto, y estas personas que llevaban a esa estatua a sus bebés y los ofrendaban, y cuando digo ofrendaban, los sacrificaban. Ahora, habiendo entendido estas pocas, ¿cierto?, referencias, vemos que Abraham fue un habitante de la ciudad de Ur, ¿ya? Ur era una ciudad de Mesopotamia. Y en Mesopotamia, Abraham y su familia adoraban a estos dioses, ¿ya? Era algo normal para Abraham. De hecho, era parte de su cultura, de sus costumbres, ¿ya? El tener una cantidad de dioses, de ídolos, a los cuales rendir sacrificio, rendir tributo. Dios llamó a Abraham, según el relato bíblico, para que saliera de esa ciudad y fuera a la tierra de Canaán, ¿ya? Eso es lo que le dijo Dios. Que actualmente, como dije, Canaán, ¿cierto?, corresponde a los países de hoy día Israel, Palestina, ese sector, ¿ya? Ese es el relato, eso es lo que dice entonces Dios a Abraham, esa es la instrucción que le da. Sal de tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré,
vete a la tierra de Canaán. Entre los judíos hay una serie de historias, de leyendas judías, que ellos crean basándose en la Biblia, en el texto bíblico, para poder ilustrar de una manera más didáctica alguna verdad que esté en la Biblia, ¿ya? Y hay una leyenda muy conocida, estas leyendas se llaman Midrash, ¿ya? Son unas historias que hacen los judíos para poder ilustrar de forma más fácil alguna historia de la Biblia. Por supuesto que hay muchas cosas que fueron creadas por ellos, no son parte de la Biblia, no son parte del texto bíblico, pero hay una que es muy simpática, muy interesante, y que cuenta un poco la historia de Abraham. ¿Qué es lo que pasa? El padre de Abraham era una persona que tenía por oficio crear ídolos, ¿ya? Crear ídolos de madera, crear figuras para después venderlas a las personas, ¿cierto? Y para que le rindieran culto a estos ídolos. Y este padre un día le dice a Abraham, a su hijo, le dice: Abraham, déjame, necesito que tú te quedes cuidando el puesto en el mercado donde yo me dedico a vender los ídolos, necesito que te quede un ratito porque yo tengo que desaparecer un par de días. Un ratito, no un ratito. Y ya, se lo deja el puesto, Abraham se queda ahí, y Abraham, como no creía en estos ídolos, Abraham lo que hace es destruir a todos estos ídolos. Ya, lo empieza a destruir, toma la vara, los empieza a quebrar a todos. Y el que estaba ahí, había un ídolo que era el más grande, Abraham lo que hace es sacar la vara y se la coloca en la mano al ídolo. El ídolo obviamente está inmóvil y se queda con la vara así. Y Abraham, vuelve, ¿cierto?, el padre de Abraham y le dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? O sea, está todo destruido. ¿Qué hiciste, Abraham? O sea, ¿no cuidaste lo que yo te dije que tenías que cuidar? Y Abraham le dice: lo que pasó es que los ídolos se pusieron a pelear, tuvieron un desacuerdo. Y el más grande de ellos eliminó a todos los demás. Ahí lo tienes. Y el papá de Abraham le dijo: ¿pero qué onda? ¿Qué onda? Le dijo: ¿qué onda? O sea, los ídolos los fabriqué yo, los creé yo, son imágenes. Es imposible que se hayan movido de ese lugar. Y Abraham le dice: ¿y por qué los adoras? ¿Están? Lo primero que se destaca en la historia bíblica, en el relato bíblico, es que en esta historia hay un Dios que es totalmente distinto, que es totalmente nuevo. Este Dios se quiere comunicar con la humanidad. Hasta ese momento, los dioses de la antigüedad no eran así. Eran dioses que estaban en otro lado, que no tenían nada que ver con lo que uno hacía, ¿ya? No se acercaban a la humanidad. Y nosotros, las personas de ese tiempo, imagínense, no sabían qué hacer. O sea, ¿qué postura tengo que tener ante estos dioses? No sé qué hacer. Tengo que sacrificar esto, lo otro. Pero este Dios entra en la historia y hace algo completamente distinto, completamente nuevo. Se acerca a Abraham, se acerca a una persona. Y además le dice: te bendeciré. O sea, era claro lo que quería hacer con Abraham. Te bendeciré. Cuando Dios le dice a Abraham que deje la casa de su padre, no es tan solo que deje la casa física, que se traslade de un lugar a otro. También está hablando de otra cosa más profunda. Le está diciendo: deja la manera en que tú vivías, deja la forma de pensar, la forma de relacionarte con los dioses que tú tenías, que tiene tu padre, porque yo soy un Dios distinto. Dios es un Dios que se acerca. Ese es el primer punto de este tema. Dios es un Dios que se acerca a la humanidad. Es un Dios que toma la iniciativa. No es un Dios que está alejado en otro lugar, que nos hace sentir culpables, que nos carga, ¿cierto?, con cosas que no podemos soportar. Dios es un Dios que se acerca, que quiere comunicarse contigo, que quiere comunicarse conmigo. Es un Dios cercano. Es un Padre, por eso se le llama Padre a través de la Biblia. Es un Dios cercano. Más adelante, segundo punto, en la historia vemos como Dios nuevamente se va a comunicar con Abraham y vamos a ir al capítulo 22 del mismo libro, de Génesis, que dice de la siguiente manera:
Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, responde Abraham. Y Dios le ordena: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construye un altar, prepara la leña, ¿ya? Después ató a Isaac, a su hijo, y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó, me salté por si acaso algunos versículos, ¿ya? Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor, dice la palabra, le grita desde el cielo, ojo, le grita desde el cielo, ¿qué le dice? Abraham, aquí estoy, le responde Abraham. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Ya, esta historia, si nosotros la leemos con los ojos del presente, es súper chocante. Porque imagínense un Dios que le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su propio hijo, y Abraham, ¿qué es lo que hace? Obedece. Él en ningún momento yo lo veo cuestionarse, decir: chuta, pero Señor, me estáis pidiendo que sacrifique a mi hijo. O sea, además ahí dice en el texto: a quien tú más amas. ¿Ya? Es fuerte. Hoy día, por supuesto, si ocurriera eso, el Estado que hace con el niño, se lo quita a Abraham, ¿o no? Bueno, no sé si va a estar mejor ahí, pero en el Sename. Pero cuando nosotros entendemos la cultura que está detrás, ¿cierto? Sabemos que Abraham parece que entiende cómo funcionan las cosas en esa época. ¿Se acuerdan del dios Moloch que mencioné? Para Abraham era normal sacrificar cosas. Era normal que un Dios te exigiera sacrificar a tu propio hijo. Abraham lo entendía, era algo que él conocía, que veía a diario desde pequeño. Ah, ya, este Dios me está pidiendo sacrificar a mi hijo, entonces lo voy a hacer. O sea, hay algo normal dentro de mi vida. Pero esta historia toma otro rumbo. Y Dios le dice, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, le dice, Abraham, lo llama, le dice: para, detente. ¿Y cómo termina este relato? Dios provee. Dios provee. O sea, volvamos a los puntos anteriores, al punto anterior. No solamente es un Dios que se comunica con la humanidad, no solamente es un Dios que se acerca, que bendice, sino también es un Dios que provee. O sea, esta cuestión era el colmo, o sea, era totalmente revolucionario para esa época. Un Dios que además se acerca y quiere proveer. No te está pidiendo que sacrifiques a tu hijo, sino que Él provee. Cuando Abraham está a punto de ofrecer a su hijo, entonces sabemos que Dios le dice: detente. Y manda a Abraham a ofrecer un animal a cambio. Ahora, ¿qué significado tiene esto para Abraham? Como dije, tú estás acostumbrado a que te exijan lo más valioso para ti. Pero en cambio le comunica otra cosa a Dios: yo soy el que proveo. O sea, ¿se han dado cuenta que a veces nuestra relación con Dios ha caído en esta misma postura? ¿Qué tengo que ofrecer a cambio para que Dios actúe en favor de nosotros? ¿Se han fijado que hay algo común? ¿Qué tengo que hacer para que Dios actúe en favor de mí? Para yo obtener lo que quiero. O sea, intentamos doblarle la mano a Dios, como se dice. Si necesitamos doblarle la mano a Dios constantemente, ese no es el Dios de la Biblia. Con Dios no se negocia. ¿Quién está de acuerdo con eso? Con Dios no se negocia, o si no, no sería Dios. El texto nos dice claramente que Dios es el que provee. De hecho, en la parábola del hijo pródigo, ¿alguien se acuerda de esa parábola? Este hijo, ¿cierto?, que se va con la herencia de su padre,
que en simples palabras le dice, muérete papá y dame la plata, ¿ya? Este hijo se va, ¿cierto? Se pega un carrete de aquellos, lejos de su casa, pierde toda la plata y después de eso se da cuenta que queda sin nada, está pobre, está muerto de hambre, ¿ya? Tanta hambre que empieza a pensar y dice, pucha, si yo estuviera en la casa de mi padre, esto no pasaría. Me imagino que hasta uno de los más simples jornaleros de mi padre, trabajadores de mi padre, tienen para comer. Así que, pucha, ¿qué voy a hacer? A ver, voy a inventar un discurso. Eso es lo que dice el hijo pródigo. Voy a inventar un discurso para decírselo a mi papá y para que él nuevamente me acepte dentro de su casa, pero como un trabajador más, como un jornalero. Arma su discurso, chamulla un poco, ¿cierto? Vuelve a donde su padre. ¿Se fijan qué es lo que está haciendo el hijo pródigo ahí? Está tratando de obtener el favor de su padre. Está tratando de negociar con su padre. Es lo que está diciendo ya. Yo te doy esto y tú me das lo otro. Yo quiero ser un jornalero y tú me permites, ¿cierto?, estar en tu casa y alimentarme. ¿Y sabemos cómo termina la historia, o no? El hijo pródigo vuelve a su casa y antes de que alcance a decir una palabra, el padre corre, ¿cierto? Algo que era muy mal visto en esa época, corre a abrazarlo. Y es ahí donde el hijo pródigo queda impactado y queda en shock. Él no se esperaba eso. Parece que su discurso de negociación no le iba a funcionar. Había fracasado. Y esa postura es la que a veces nosotros tenemos. Queremos negociar con Dios. Queremos ponerle nuestros términos. Pero Dios no es así. Dios no es así. Él no es como los dioses antiguos, que había que ofrecerle distintos sacrificios para que ellos actuaran en favor de uno. No, Dios es claro. Dios nos dice, te voy a bendecir, voy a proveer, voy a estar contigo. No tienes que pensar así. Cuando oramos y decimos que Jesús tiene el control de todo, esa no es una frase cliché, no es una frase que hay que repetirla porque suena bonita, es verdad. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo, Él es soberano. A veces hay situaciones que nos descolocan, hay situaciones que nos hacen dudar, que es lo normal, somos humanos, pero Dios, hay que recordar que Dios tiene el control de todo. Y es Dios el que provee. No es necesario que te desgastes tratando de ganar su favor. ¿Cuál es tu motivación para acercarte a Jesús? Es una pregunta que me la hago personalmente. ¿Cuál es mi motivación para acercarme a Jesús? ¿Cuál es la motivación para venir acá, para reunirme con mis hermanos, para venir a la iglesia? Bueno, somos la iglesia. Para venir al templo. ¿Cuál es mi motivación? ¿Es solamente para estar bien otros 6 días de la semana? Tercer punto. Un Dios que no pone trabas. Voy a hacer un salto gigantesco al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13. Dice de la siguiente manera: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puede mostrarnos para actuar de esta manera? Jesús responde: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Esta escena lleva por título Jesús purifica el templo. Aquí hay 2 claves para entender este pasaje. Primero, la Pascua era una de las fiestas más importantes de los judíos.
una de las fiestas más importantes, a la que cualquier judío quiere formar parte, ¿cierto? Y esta fiesta establecía que todos los varones judíos adultos que vivieran cerca de Jerusalén, a no más de 25 kilómetros, debían asistir al templo de Jerusalén para celebrar la Pascua, la fiesta de los judíos. En ese tiempo había una cantidad tremenda de judíos que vivían en otros lados del planeta, ¿ya? Que no estaban cerca de Jerusalén. Y estos judíos, para ellos, ¿cierto?, era un sueño llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Era un sueño para ellos. Al menos una vez en la vida teníamos que ir a Jerusalén y celebrar la fiesta de la Pascua. Muchos de ellos peregrinaban, viajaban, ¿cierto?, hacia Jerusalén para poder celebrar esta Pascua. Es por esto que muchos, ¿cierto?, viajaban al templo de Jerusalén. Ahora, otra clave. Los varones que eran mayores de 19 años tenían que pagar un tributo en el templo. Un tributo, una cuota, ¿ya? Dinero. Tenían que pagar un tributo en el templo. ¿Para qué? Para, ¿cierto?, poder entrar y adorar a Dios. Era un requisito para todos los judíos. Este templo era administrado por un grupo religioso de esa época, de los tiempos de Jesús, llamados saduceos. ¿Lo han escuchado? Saduceos, ¿cierto? Estos saduceos eran muy ricos, millonarios, ¿ya? Eran los empresarios de esta época, muy ricos. Se habían hecho muy ricos a causa de administrar todo este sistema de sacrificios, ¿ya?, de adoración a Dios. Ellos eran los encargados del templo. Entonces, todos los varones, ¿cierto?, yo dije, mayores de 19 debían pagar esta cuota. Pero aquí hay otra cosa, hay otra pillería. Ellos llegaban al templo con sus monedas de otras zonas del mundo. ¿Y qué es lo que pasaba? Los del templo le decían, espera un poquito, necesitamos cambiar esa moneda a la moneda Galilea, la moneda que utilizamos acá en el templo. Y ya, ellos llegaban, entonces pasaban donde los cambistas de dinero. ¿Y qué tenían? Tenían que hacer esa operación, esa transacción, cambiar la moneda. Y resulta que muchos de ellos, de los cambistas de dinero, se quedaban con una parte, una comisión, ¿ya? O sea, eran bien pillos, ¿ya? Lo de los medidores no es nada nuevo, empezó ya hace bastante tiempo. Empezaron a cobrar una comisión a estos judíos que venían de muy lejos para llegar a Jerusalén, para poder adorar a su Dios. Y esta comisión era bastante alta. O sea, ya vemos que había una injusticia bastante grande. Además, como tercera clave, ¿cierto?, además de los cambistas, estaban los que vendían animales. En el templo vendían animales para los sacrificios. Ahora, muchos peregrinos que viajaban al templo llevaban sus propios animales para ofrendarlos, para sacrificarlos. Pero ¿qué es lo que pasaba? La ley, que es algo que está bien descrito en la Biblia, la ley decía de que los animales tenían que reunir ciertas características, ¿ya? Tenían que ser perfectos, no tenían que tener ningún tipo de defecto estos animales. Entonces muchas de estas personas llegaban al templo y en el templo, ¿cierto?, había unos inspectores que revisaban los animales que traían estos judíos. Y si estos animales, traían algún tipo de defecto, rechazado. No puedes entrar con ese animal. ¿Y cuál era la solución? Estaban los vendedores de animales del propio templo, ¿ya? O sea, había solución para todo, ¿ya? Y estos le tenían a los animales para que los pudieran comprar. Ahora, muchas veces pasó, esto yo creo que es obvio, ¿cierto? Muchos de esos funcionarios, de esos inspectores, rechazaban los animales porque les convenía igual. ¿Sí o no? Sí, rechacemos animales porque así nosotros les vendemos nuestros propios animales. Eran bien inteligentes, ¿ah? Y estas cosas, ¿cierto?, indignaron a Jesús. Es por eso que Él reacciona de esa manera. No es que de repente le dio las chiripiorcas, ¿cierto? Y se puso. No, había una cantidad de razones tremendas por las cuales Jesús tenía que estar indignado, enojado con esto.
Como dije, los saduceos eran un grupo de religiosos que hasta ese momento habían acumulado mucho dinero, que no les convenía para nada la predicación de Jesús. La aparición de este Jesús, que decía cosas totalmente distintas a lo que decían ellos, que anunciaba un reino basado en el perdón, en el amor, totalmente diferente al negocio que se realizaba en el templo, que jugaba con la culpa y la emoción de las personas, con la vergüenza de las personas. Jesús estaba mostrando que ese sistema que funcionaba estaba obsoleto, era irrelevante. Era irrelevante. No era verdadero. Y él no iba a permitir que este grupo de religiosos, los saduceos, continuaran enriqueciéndose a costa de la religión del pueblo. Es por eso que Jesús se indigna contra aquellos que ponen trabas para adorar a Dios. ¿Se fijaron? Dios se indignó, se enojó, porque dijo, estas personas, imagínense, o sea, están haciendo todo, tienen todo un sistema, un aparataje en el cual yo tengo que pagar para poder adorar a Dios. Y Jesús dice, no, está mal esto. No conviertan mi casa, la casa de mi padre, en un mercado. Está mal esto. Dios no pone trabas. Dios no pone obstáculos y cargas para que tú te puedas acercar a Dios. Dios no pone trabas. Dios es un Dios que se acerca. Dios es un Dios que quiere comunicarse contigo. Quiere comunicar su propósito contigo y conmigo. Dios es un Dios que provee. Y Dios es un Dios que no pone trabas. Es por esta razón que a Jesús, al final, ya sabemos la historia, lo terminan ejecutando, lo matan, porque es un peligro para su época, es peligroso. Si le hubiesen permitido continuar, quizá ¿qué hubiera pasado? Hubiera puesto en peligro ese sistema. Y a los religiosos de la época les interesaba mantener ese sistema, que funcionara bien. Aún más, los saduceos eran aliados del Imperio Romano, o sea, tenían, aparte del poderío de la plata, del poderío económico, tenían a su lado un tremendo imperio que podía prestarles, por ejemplo, el ejército en cualquier momento, si tenían algún problema. Pero Jesús puso en peligro el sistema por ser alguien que pensó de distinta manera. Se fijan que Jesús, a lo largo de toda su historia, Él siempre respondió con amor, Él siempre respondió con no violencia. De hecho, hay una escena en donde Jesús, ¿cierto?, lo arrestan para llevarlo a la cruz y está con Pedro, con Simón Pedro. ¿Y qué es lo que hace Simón Pedro? Saca una espada y le corta una oreja, ¿cierto? A quienes estaban tratando de llevarse a Jesús. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Le dice, dale nomás, yo saco la otra. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que le dice a Pedro? Lo reta, le llama la atención. Le dice, guarda esa espada. De inmediato, guárdala. Jesús está mostrando un mundo totalmente nuevo al que hasta ese momento veían, ¿cierto?, los judíos. Jesús estaba criticando ese estilo de vida, ese sistema. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo es tu Dios? ¿En qué se basa tu confianza? Hoy día, quizás los dioses de la antigüedad ya quedaron en el pasado, quedaron solamente en los libros de historia, pero nuestra sociedad actual tiene otro tipo de dioses, otro tipo de ídolos. El éxito, la ambición, el trabajo, la validación social, el mantener un estatus social, esos son dioses. ¿Sí o no? Son dioses, porque exigen de nosotros nuestro tiempo, exigen de nosotros que nos desgastemos físicamente, mentalmente. Son dioses, son ídolos. Así como lo hacían los pueblos de la antigüedad, que uno dice, oye, que son primitivos, o sea, ofreciendo a su hijo, ofreciendo su ganado a dioses que nunca vieron. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa hoy día con nosotros? La apariencia física, igual es un Dios, ¿cierto?
¿O no? Está bien ejercitarse, mantener un nivel de vida saludable, pero cuando eso pasa a ser algo más importante que todo lo demás, que tu familia, que entrar en comunión con Dios, tu intimidad con Dios, eso ya es un Dios, un ídolo. ¿Sí o no? La apariencia física igual es un ídolo, un Dios. Imagínense a mí, cuánto me ha costado trabajar para... Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo es tu Dios? ¿Es un Dios que te provoca ansiedad? ¿Es un Dios que te provoca estrés? ¿Es un Dios que te provoca depresión? ¿Es un Dios con el cual no sabes cuál es su postura? Hoy día es súper común hablar de la ansiedad. Es una condición, ¿cierto?, que experimenta una persona cuando tiene un sentimiento de intranquilidad, de inseguridad, ¿ya?, de preocupación extrema, ¿ya? Alguien que está ansioso. Es muy normal hoy día escuchar que la mayoría de los jóvenes, la mayoría de los adultos sufren de este tipo de condición, ansiedad. ¿Sí o no? ¿Se han fijado que es bastante común hablar de eso? El año pasado yo conocí a un amigo que estaba pasando por una situación bien complicada. Me comentaba de que sus papás, bueno, mi amigo tiene ya 28, 29 años, y sus papás en su hogar viven una situación muy complicada. Su mamá es alcohólica, tiene problemas con el alcohol, pero problemas con el alcohol muy graves. Tan graves que la mamá de repente él llega a la casa y la mamá puede pillarla en la calle. Y este amigo me comentaba de que esa situación le producía mucha frustración, le producía mucha ansiedad. Y no tan solo eso, le producía también vergüenza. Él lo único que quería era evitar llegar a su hogar, llegar a su casa, porque sabía que tenía que lidiar con esa situación. Muchas veces se queda en el trabajo haciendo horas extras, fuera de su jornada, ¿cierto?, para poder evitar y llegar a ese hogar, a esa realidad con la cual él no podía lidiar. Sentía mucha vergüenza. Vergüenza de que sus amigos pudieran saber qué es lo que pasaba con él. Vergüenza porque la mamá, cada vez que la veía, lo insultaba a garabatos, le decía distintas cosas, ¿cierto? Y este amigo estaba frustrado, estaba ansioso, tenía mucha vergüenza. También he sido testigo a lo largo de mi vida de algunos problemas que han ocurrido en matrimonios, problemas matrimoniales que llevan años y años sin poder resolverse, años y años sin poder resolverse, que viven con una ansiedad, con una depresión, ambos, en la cual no son capaces de arreglar sus problemas. Hay adolescentes que también les preocupa de una manera gigantesca lo que los papás opinen de ellos. Hay papás que le han dicho, tú me avergüenzas, tú no eres lo suficientemente bueno como yo. Y este adolescente, este joven, ha crecido, ¿cierto?, con esta idea en la cabeza. Yo no soy lo suficientemente bueno. No, yo nunca voy a poder llegar a hacer eso. Y se desgastan toda su vida para tratar de agradar a sus padres, a su padre o a su madre, tratar de cumplir con esas exigencias. ¿Hay algún parecido con estos dioses de la antigüedad? Nuestra sociedad hoy día está llena de gente ansiosa, de gente con estrés, y también me identifico en ello. Yo también he pasado por situaciones en las cuales de repente tú pierdes el control y tú lo que haces es funcionar como una máquina, día y noche, funcionar. ¿Estará bien eso? ¿Será una excusa? No, es que tengo que llevar el sustento a mi hogar, tengo que
lograr esto, tengo que lograr ser un mejor académico, tengo que sacar más estudios de los que tengo que ser mejor que los demás. ¿Acaso eso no es un Dios? ¿Acaso eso no es un Dios? Dios es un Dios que se acerca, es un Dios que provee y es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Es un Dios que no tiene trabas, no pone trabas para adorarle, para acercarse a Él. Y se enoja cuando alguien lo hace. Entonces, ¿hay algún tipo de sacrificio que sea válido ante Dios? Porque al final, después de todo esto que conversamos, ¿hay algún tipo de sacrificio que tengamos que hacer y que sea válido ante los ojos de Dios? Si no es un Dios que necesita sacrificios para bendecirnos y proveer, ¿qué debo sacrificar? Romanos 12 dice que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Entiéndase que el sacrificio sea nuestro estilo de vida, nuestra vida. Ese es el sacrificio que podemos hacer. Nuestra manera de relacionarnos con los demás, con tu amigo, con tu compañero de curso, con tu compañero de trabajo, con tus vecinos. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el tipo de sacrificios que Dios quiere que hagamos. Que le recordemos a quienes están a nuestro alrededor que Dios se ha reconciliado con la humanidad. Que Dios se ha reconciliado con nosotros. Que Él no espera que nosotros sacrifiquemos, ¿cierto? Sacrifiquemos elementos como los que sacrificaban los dioses antiguos. Debemos recordarle a quienes están a nuestro lado que hay buenas noticias. Que hay buenas noticias. El Evangelio no son malas noticias, por si acaso, por si alguien no se ha enterado. Son buenas noticias. Dios es un Dios que se ha acercado, es un Dios que provee, que ha reconciliado todas las cosas con Él. Isaías capítulo 1, versículo 11 dice, esto es el Señor hablando a través del profeta Isaías. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de sus holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Ahí de un ejemplo clarito de qué tipo de sacrificios deberíamos hacer. Si hay un sacrificio que queda por hacer y que es agradable y válido ante los ojos de Dios, es preocuparnos por quienes están a nuestro lado. Y esto fue algo que a mí de verdad me llegó de una manera tremenda. Preocuparnos de quienes están a nuestro lado. A veces me pregunto cuántas oportunidades yo he perdido para poder alcanzar a quienes necesitan de Dios, a quienes necesitan escuchar una palabra, a quienes necesitan ser escuchados. Porque muchas veces tenemos esta manía de sentarnos, ¿cierto?, con alguien y en realidad no lo dejamos hablar, sino que empezamos a tirar todas nuestras soluciones para sus situaciones, para sus problemas. Qué importante es escuchar. El único sacrificio que agrada al Señor es desgastarnos en reconciliar a las personas con Dios. Darle dignidad a quienes no pueden acercarse a Dios por sus propios medios. La viuda y el huérfano eran la población vulnerable, la población débil, pobre de la época de Isaías. No tenían los medios, no tenían los recursos para vivir. Pero hoy en día, la viuda y el huérfano tú los puedes encontrar en otros tipos de personas, en las que hablábamos recién. Personas ansiosas, personas que no saben cuál es la postura de Dios con Él, no tienen idea. Lo único que hacen es vivir de manera descontrolada, acelerada, trabajando a más no poder. Ellos necesitan de Dios. Nosotros necesitamos de Dios.
Así que de ahora en adelante, 2 Corintios 5, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios nos reconcilió y nos dio también un trabajo: reconciliar a los demás con Él. Amado Señor, Padre, ayúdanos a poder ver tu palabra, a poder entender tu palabra y a poder aplicar tu palabra, Señor, en nuestra vida. Examina nuestro corazón, examina nuestra mente a profundidad. Observa, Señor, analiza nuestro corazón, si hay algún ídolo, si hay algún Dios, Señor, que está tomando la posición tuya, Dios. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a dejar eso. Si hay algo que produce vergüenza, si hay algo que produce ansiedad en nuestra vida, ayúdanos, Señor, a transformarlo en un sacrificio agradable a ti, Señor. Padre, aquí estamos.